Y seguimos acá en Pensanada, en uno de los pequeños focos de resistencia de Morena. Y hablando de esto, estamos en una nueva mateada, y estamos esperando nuestra invitada del día de hoy. Ella es Nuria Giniger, es científica. Hemos tenido la oportunidad de hablar en varias oportunidades con ella. Es científica e investigadora del CONICET. Y bueno, también nos interesa porque es parte del futuro, lo que se viene. Lo hemos estado escuchando esta semana también, uno de los temas que han salido por todos lados. Pero, por ejemplo, el otro día estuvimos escuchando también otro gran divulgador de la ciencia, a Diego Golombek, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista donde le preguntaban, ¿qué hacen los científicos? Entonces empezó a tirar. En la universidad de tal se está haciendo esto, que ya está vendido al sector privado y ya se está produciendo. En la otra universidad se produjo esto, en esta se está haciendo. Y con un montón de datos, que ahora yo no lo tengo presente. ¿Vos te acordás de todo lo que estaba contando? Bueno, sí, es parte de lo que nos interesa, porque por ahí, no sé si hay que decir así como que tiene mala prensa o le falta más prensa a todo lo que se hace un montón de cosas, pero bueno, es un sector que, como todo sector nerd, no está pensando en las redes y en difundir todo lo que hace, se dedica a trabajar, ¿no? Hay una cuenta CONICET Dialoga y hay cuentas que se dedican a vincular digamos, a difundir las cuestiones de la ciencia. Tal vez no tengan el mayor impacto, pero pensar que la investigación científica, bueno, no es solo las ciencias duras, ¿no? La cuestión más vinculada a cuestiones de la producción. Y también hay investigación por ahí, no sé, en arte, en literatura, que son estos trabajos por ahí con los que se ha chicaneado más, se ha dicho, digamos, de la inutilidad o no, ¿no? ¿Cuánto le aporta, ¿no? ¿Cuánto produce eso en relación de producción de conocimiento y que después mejora? Sí que hay un montón de cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la producción agrícola, ¿no? El desarrollo de ciertas semillas, de ciertos cultivos, bueno, las vacunas que tienen que ver con la cuestión inmunológica, que ya se anunció, ¿no? Tener la capacidad instalada para desarrollar una vacuna, por ejemplo, no lo tiene cualquier país. Los avances científicos en relación al cáncer, a los tratamientos de cáncer. Digo, hay una cantidad de cuestiones que es como silencioso, ¿no? Pero bueno, está bueno que cuando los descubren, ni hablar, pero pensarlo también en clave de ciencia. Y lo dijimos acá cuando la aparición del Nieto 133, el Banco Nacional de Datos Genéticos, primero en el mundo. Bueno, todo eso es ciencia. Todo eso es pura ciencia aplicada a la restitución de las identidades con lo que implica, ¿no? Ese desarrollo. Y es parte quizá de lo que uno puede llegar a leer entre líneas cuando se habla de todos los extranjeros que vienen a estudiar. Hay un sector de los extranjeros, los que vienen a estudiar es porque reconocen justamente que acá hay posibilidades, ¿no? De justamente de dar esas herramientas, ¿no? Se reconoce lo valioso y lo importante que es la educación en nuestro país, universitaria y de otras áreas, ¿no? Aparte, la zona, el espacio de los científicos argentinos mundialmente es reconocido como uno de los mejores, como uno de los que tienen mejores características y demás. Y yo pensaba, por ejemplo, en que nosotros tenemos un montón de espacios que son tratados por arqueólogos, espacios muy lindos para poder conocer por la Argentina, que están cuidados por todo un montón de profesionales, lo digo como antropólogo, como alguien que está estudiando la carrera, que tienen las cuevas de las manos, tienen en Jujuy todo el Pucará, que está cuidado, que está preparado para que uno pueda visitarlo, para que pueda cuidarlo, para que pueda entender, para que tenga información. Entonces hay un montón de material ahí adentro. Y después decir que carreras como qué sé yo, que son de parte de la UBA, que no tienen prestigio. Antropología es una de las carreras mejores valoradas en el planeta. Y no lo digo porque sí, sino porque se ha dicho hace poco en una encuesta que antropología y abogacía era una de las carreras mejores puestas en el top de carreras. Esta semana, otro de los testimonios que
apareció, por ejemplo, es el de el ex ministro de Educación Daniel Filmus, que ahora no se me va el cargo que tiene en la actualidad. Es ministro de Ciencia y Tecnología. Ah, de Ciencia y Tecnología. Muy bien. Bueno, porque había sido Educación con Néstor y después fue de Malvinas y ahora no me acuerdo. Bueno, justamente por ser el ministro de Ciencia, se lo invitó hace un tiempo a Suecia, donde se entregaba no se llama Nobel, pero era el equivalente a matemática. Y el rey, porque es un rey, el que está en Suecia, y una especie de suerte de monarquía, no lo tengo bien presente, pero el ministro hacía referencia a que el rey le preguntaba: ¿cómo hacen ustedes para tener tantos científicos en el área? Felicitándolo por los especialistas que egresaban de nuestra educación universitaria. Bueno, hace un tiempo también tuvimos la oportunidad, hace un par de años, de que estuvo candidateado al Nobel otro científico que finalmente no ganó, no me acuerdo ahora el rubro, pero ¿qué pasa? Salen de la universidad pública y gratuita y después hay algunas especializaciones que sí, no tienen mucho desarrollo, entonces por eso terminan emigrando para determinados contextos y especialidades. Pero hay otras que hubo con el programa de Raíces, que volvieron acá y se pudieron seguir desarrollando acá en nuestro país. Como sea, invertir en ciencia tiene que ser, digamos, porque claramente no es una... o sea, es parte de las inversiones y no del gasto, ¿no? Pero bueno, lo que implica destinar el presupuesto, digo, también hubo, si ponemos a hacer memoria de los hechos recientes, de la historia reciente, hubo recortes con el gobierno de Mauricio Macri, se pusieron en duda la continuidad de montones de becas. Entonces digo, hay una disponibilidad que tiene que estar desde el Estado para sostener la producción científica. Bueno, ahí nos hace señales nuestro operador, que ya están en contacto, enlazada nuestra invitada, así que la saludamos. Buenos días, Nuria, te saludamos acá desde Pensar en Nada. Elena, Dante, Sara y Diego, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. Tuve algún problema de conexión, pero ya está. Bueno, buenísimo. Bienvenida a esta mateada de Pensar en Nada. Pues recién nosotros estábamos haciendo una suerte de introducción con un repaso de algunos datos que hacemos sobre la ciencia, algunos testimonios que estuvo dando en la semana el ministro Filmus sobre el desarrollo de la ciencia, de los científicos, del CONICET, y nos parecía interesante, importante tener el testimonio, por ejemplo, el tuyo como científica y como investigadora y como parte del CONICET, ¿no? Porque sabemos que han pasado cosas, entre ellas, lo decíamos también hace unos cuantos minutos, en Pensar en Nada, las elecciones PASO la semana pasada, y parte de lo que se ha instalado en la agenda es CONICET sí, CONICET no, científicos, y ya tenemos un montón de historia de ministros que han mandado a lavar los platos y muchos científicos y científicas que se han tenido que ir del país, así que nos parecía interesante, ¿no?, tener el testimonio, por ejemplo, el tuyo, para que nos cuentes un poco, ¿no?, cuál es tu mirada y qué es lo que hacen los científicos, ¿no?, por qué son importantes. Bueno, sí, efectivamente fue muy rápido, ¿no? Después de los resultados aterradores, si se quiere, de la PASO, rápidamente Milei salió a atacar al sector de ciencia y tecnología, no solo a nosotros y nosotras, sino a otros, ¿no? A otros sectores que también tienen legitimidad en nuestra sociedad y que fueron atacados por Milei, que son atacados permanentemente por la propaganda de ese candidato y también por la propaganda de Bullrich, ¿no? De ahí me parece que hay un primer elemento a considerar que tiene que ver con una oleada fascista que en este momento tiene dos candidatos, ¿no? Milei con su verborragia y su virulencia, su andar despeinado, y Bullrich, que es una versión virulenta, espeluznante también, porque de la experiencia del gobierno de Macri, probablemente fue lo más represivo por el rol que ocupaba, pero además por su vocación de reprimir.
que hayamos tenido, digamos. Es la ministra del gobierno de Macri que con mayor desenfado salió a desaparecer a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel y a comprar armas en el exterior y a fortalecer una lógica de resolución violenta de cualquier conflicto, ¿no? Con lo cual, me parece que este río de fascismo que se intenta instalar en nuestro país tiene alguna profundidad histórica, digo, no es una cuestión solamente coyuntural con el fenómeno de Milei, y que en ese programa que se va armando alrededor del fascismo vernáculo, el CONICET, y no solo el CONICET, digo, cualquier expresión de distribución de riqueza y de fortalecimiento de capacidades soberanas, se pone en discusión. Medio en broma, medio en serio, hace unos minutos nosotros tratábamos de decir o de pensar, ya lo decía el comandante, que justo hubiera cumplido años el domingo pasado, que se venía hace mucho la batalla de ideas. Es necesario, sobre todo para las nuevas generaciones que por ahí no tienen ni idea de qué es lo que hace el científico, la científica, el CONICET, que haya más herramientas de divulgación, que se cuente un poquito más de qué es lo que hace, como para que no quede en el abstracto. ¿Qué te parece? Capaz que existe y no lo conocemos. No sé, eso, ¿qué te parece? Sí, me parece que de hecho esta semana rápidamente los trabajadores y trabajadoras de CONICET y de otros organismos de ciencia y tecnología salieron a responder, a contar qué hacemos, a explicar por qué es importante nuestro trabajo y por qué es importante la producción de ciencia y tecnología, no solo desde una perspectiva exclusiva del conocimiento, mucho menos desde una perspectiva productivista o de lucro, que es lo que Milei de hecho planteó, sino también en el encadenamiento de nuestro sector con el resto de la sociedad, ¿no? Puesto con el sector productivo, pero no solo, digo, el desarrollo científico-tecnológico se ocupa de abordar problemas o intenta desplegar algunas respuestas a problemas que nacen de la realidad concreta, ¿no? Y eso no implica solamente tener una mirada productivista o una mirada de mercado, ¿no? Eso es una discusión que nosotras venimos dando hace mucho tiempo, que tiene que ver con una idea, que es que la ciencia y la tecnología a esta altura de la historia de la humanidad es un derecho humano, digamos, no puede consolidarse como mercancía porque es un derecho al que todas y todos debemos poder acceder, no solo en la producción, en el quehacer de ciencia y tecnología, sino en sus frutos. Claro. De todas maneras, a mí me parece, y vos citabas a Fidel y el legado que nos deja respecto de la batalla cultural y la batalla de ideas, y me parece a mí, digo, esto por supuesto es una opinión totalmente subjetiva, personal, que ese llamamiento que Fidel nos hace es a dar la batalla política, ¿no? Digo, que esa batalla de ideas y esa batalla cultural en realidad tiene un profundo contenido de disputa de poder. Y en este momento particular, con una coyuntura muy difícil, digamos, para nuestro pueblo y para el escenario de lo que se viene, tenemos 2 meses para reorganizarnos, para ponernos en movimiento, para recobrar el optimismo y proponerle a aquellos votantes de Milei y de Bullrich y a aquel porcentaje enorme de personas que no fueron a votar, proponerle o decirle con mucho énfasis que la esperanza está de nuestro lado, que esa esperanza que hoy están buscando en una salida gritona y violenta, no es real, digamos, no
no es real, no viene a resolver los problemas, simplemente frente a un escenario, no tan simplemente, pero en un Claro, escenario... sí. No, yo por ahí no me expliqué bien, pero cuando decía esto de la batalla de ideas, y te preguntaba si había así como herramientas donde uno pueda estar chequeando, me parecía que en esta batalla cultural, sobre todo las nuevas generaciones, eh, porque ha pasado, ¿no? Mencionábamos en nuestro bloque de actualidad, ¿no? Un montón de entrevistas donde por ahí la primera respuesta es sí, lo voté al candidato de Libertad porque dice esto, pero después cuando empezás a hurgar la segunda, la primera repregunta, la segunda repregunta, queda en una batalla de títulos o de eslogans. Entonces me parece que es interesante para esa justamente batalla de ideas discutir con datos, que el debate que sea con datos. Entonces cuando ya avanzás, bueno, ¿por qué dolarizar o por qué sacar el CONICET? Está bueno que uno también pueda tener ¿no? herramientas como... ¿Te fijaste en el, no sé, en el Instagram del CONICET? Está publicado lo que hicieron esta semana, lo que hicieron hace 2 años. Fíjate en el TikTok de la científica esta, mirá lo que están haciendo. Como que son también lugares donde las nuevas generaciones están instaladas ahí y que por ahí, no solo el ámbito de la ciencia, me parece que distintos ámbitos de la gestión no llegan a contar las cosas buenas que sí se hacen. Y bueno, sabemos que en las redes sociales o en los grandes medios de comunicación masiva, por lo general, las cosas buenas no aparecen. Entonces es como también un suministro más, ¿no? Una herramienta más para sumar a este debate de ideas, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, insisto, creo que esta semana lo que ocurrió inicialmente en términos hasta defensivos de los trabajadores y trabajadoras de CONICET y de todo el sector de ciencia y tecnología fue esa, fue salir a decir a contar lo que hacemos, ¿no? Lo que investigamos, lo que desarrollamos, la importancia que tiene lo que hacemos. Bueno, hay cosas que son recontraconocidas y de algún modo la pandemia además visibilizó el trabajo de científicos y científicas, la capacidad de nuestro sector de frente a un acontecimiento de tal envergadura como fue la pandemia, ser capaces de redireccionar nuestras investigaciones de todas las áreas del conocimiento científico-tecnológico hacia la resolución de la pandemia. Y eso lo vimos con los kits, con la vacuna, con el barbijo, etcétera. No obstante, a mí me parece que el voto a Milei no reside tanto en el desconocimiento o la falta de legitimidad o la falta de orgullo con lo que se produce en ciencia y tecnología en el país, sino con una bronca y una desesperanza que tiene componentes con sentido, digamos. Sí, ¿no? sí. Y eso, entonces, por eso yo decía, bueno, hay que revertir en estos 2 meses ese voto con una consigna de esperanza de nuestro lado, ¿no? Solamente decir, bueno, ¿no ven qué lindo lo que hacemos, qué importante lo que somos? Tanto los trabajadores de la ciencia como, no sé, los de aerolíneas, los de la TV pública, digo, todos los que fue atacando Bullrich o Milei, no alcanza, porque la realidad es que tenemos una situación con 40% de pobreza, con muchos de los derechos que se supone que hemos conquistado para el conjunto de los trabajadores o de la sociedad no se cumplen. Digo, es un Estado muy deficitario respecto de resolverle los problemas a las mayorías. Frente a esa situación, evidentemente, la propuesta violenta y rompe todo de Milei, bueno, probemos, ¿no? Es como, hay una cosa así que, bueno, por supuesto, para algunos de nosotros y nosotras que militamos hace muchos años, que tenemos la experiencia personal o histórica de conocer al fascismo y lo que es capaz de hacer, bueno, no nos comemos la curva, pero me parece que hay un caldo de cultivo en este momento que
no es extraño que esto esté pasando. Por Hay una frase que vos sabrás mejor, que se le adjudica a Albert Einstein, que el sector de Milei lo tomó como un mantra prácticamente, que es paradójico, ¿no? Que se instaló, que es que haciendo las mismas cosas que salen mal, haciéndolas nuevamente no van a salir bien, entonces hay que cambiarlas, ¿no? Bueno, no sé, eso es como una de las ideas que se instaló y entiendo que se le adjudican a Einstein. Sí, yo creo que hay algo de esa idea Mm. que de nuestro campo tenemos que recuperar, Ujú. digamos. Hay después de las PASO, al día siguiente, el candidato que mayores posibilidades tiene de ser el candidato que enfrente al fascismo, que es Sergio Massa, hizo una devaluación con un crecimiento en los precios en los días subsiguientes Mm. espeluznante, digamos. Evidentemente, responderle al fascismo, a la derecha, con políticas de derecha o con recetas del Fondo Monetario Internacional, es pegarse un tiro en el pie. Digo, hay algo de eso que tenemos que salir a discutir e intentar por todos los medios que en estos próximos 2 meses el gobierno empiece a tener medidas populares. Digo, eso de si vuelve a repetir las mismas medidas, estamos en el mismo lugar. Me parece que esa es una tarea central de las organizaciones populares, de los sindicatos, que es exigirle al gobierno que revea el rumbo y que lo revea en función también de la campaña electoral. Nuria, hablando de tiros en el pie o de no comerse la curva, porque te vengo siguiendo, digo, no fue para mí, o sea, por lo menos no sé cómo se gestó, pero digo, yo entiendo la reacción rápida en salir por ahí a contar, pero a mí me parece que, digo, una marcha con no al cierre, cuando, digo, me parece que es como nos marca la agenda, ¿no? Porque no sé, yo no lo vi tan positivo en términos de precisamente de hacerle el juego a alguien que todavía no ganó, ¿no? Como que lo sentí como, digo, ¿qué? Ya nos está gobernando, ¿no? Lo sentí como algo que no sé si, o sea, sí suma saber qué es lo que hace o difundir o esto. Me pareció, no digo para que lo evaluemos, pero digo, te digo cómo impactó de este lado, decir cómo me sentía otra vez peor que en el 2016, ¿no? Así, cuando teníamos que salir porque todo evidentemente ya se cerraba y de hecho se bajaron y desaparecieron muchas cosas. No, Coincido totalmente con lo que decís. ah, De hecho, no es solo por fuera de los sectores de ciencia y tecnología que esa es la sensación, sino también por dentro. Digo, eh, en primer lugar, la convocatoria de ayer, que había un montonazo de gente, anteayer, perdón, el ujú, viernes, sí. había más de 1000 personas. Digo, ahí hay algo interesante en el reencuentro, en el abrazo colectivo, en el reflejo frente al peligro, no solo corporativo, sino social, eh, reencontrarnos. Hasta ahí, buenísimo, digamos. Me parece que fue un hallazgo hacer una convocatoria para enseguida, ¿no? No obstante, se convoca con dos consignas. Primero, con una frase de Bernardo Hussein. Bernardo Hussein es la representación de una ciencia elitista, digamos, y Ujú. eso digo, por supuesto, es premio Nobel, tiene muchos hallazgos científicos muy significativos para la humanidad, pero sin embargo, él crea el CONICET para sacar a la producción científico-tecnológica de las universidades, que eran un hervidero de conflictividad social, digamos, que el debate político, el debate social, cultural, estaba a la orden del día en la década, casi a los inicios de la década del 60, y eso era, Hussein tenía una concepción de que la ciencia se produce en una campana de cristal. Una Ujú. concepción que por suerte hoy está discutida y hoy somos 30.000 trabajadores, no 5 varones de clase alta, ¿no? Que Ujú. fue la concepción con la cual se crea el CONICET. Eso, por un lado, digo, haber convocado con una frase de Hussein ya es problemático. La frase además dice una cosa espantosa, que es que
la ciencia, no me la acuerdo exacto, pero... Que no lo es cara la ciencia, sino es cara la ignorancia, ¿no? Eso. exacto, lo caro no es Sí, la ciencia, que lo caro es la ignorancia, en vez de salir a empatizar con los votantes de Milei que hay que traer para este lado, es tratarlos de ignorantes, de falta claro, de luces, digo, es realmente horrible desde claro. todo punto de vista. Y después aparece una bandera que dice no al cierre de CONICET en un momento en el cual todavía el gobierno es el gobierno que votamos del Frente de Todos, que intentamos construir, digo, y eso es muy serio porque en realidad plantea una derrota de antemano. Tal cual. Bien, bueno. Esto aquí planteado es un debate dentro, evidentemente, de los trabajadores y trabajadoras de CONICET. Ya hay mucho ruido al respecto de eso. Nosotras desde ATE CONICET convocamos a una reunión abierta el martes a las 3 de la tarde, también ahí en el Polo Científico, que también esperamos que vaya mucha gente, para debatir cómo hay que hacer la campaña, ¿no? Claro, Cuál es la tarea, porque evidentemente reforzar estereotipos elitistas dentro de nuestro sector no no ayuda. favorece nada a Claro. desarmar la idea de la casta, ¿no? Tal cual, tal cual. No, me alegra mucho digo, lo venía pensando y digo, bueno, está bueno, claramente que uno sabe que en todos los sectores hay tensiones y no hay, digamos, precisamente, ¿no? Se construye en el debate las ideas, pero como que hay que estar muy agudizando la mirada para no darnos estos tiros en el pie, como vos dijiste, y no generar un rechazo aún mayor, ¿no? Porque pues, me parece que lo propositivo, que es muy difícil también si no hay un aporte concreto, un mejoramiento al bolsillo de la mayoría de la población, cualquier propuesta, por más creativa que sea, va a quedar corta, ¿no? Sí, totalmente, así es. Con lo cual me parece a mí que es una campaña que tiene que estar articulando la demanda de más derechos a este gobierno y que revierta situaciones de injusticia de manera inmediata, junto con elaborar un programa para un nuevo gobierno que efectivamente venga a resolver los problemas. Y a mí me parece que ahí tenemos otra oportunidad que es recuperar el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras en esa discusión, que de algún modo en pandemia mediante y bueno, una inercia alrededor de esto, la transferencia de responsabilidad de la transformación al Estado, como si fuera un sujeto de transformación, también nos ubicó a la clase trabajadora de nuestro país en un cierto letargo, ¿no? En una pasividad, en un mirarnos con estupor, y que bueno, frente al peligro, digo, ojalá no hubiera tenido que pasar esto, pero me parece que frente al peligro tenemos la oportunidad de recuperar ese protagonismo, el protagonismo que tuvimos cuando luchamos contra Macri, el protagonismo que tuvimos cuando elaboramos los programas y las agendas sectoriales del Frente de Todos y que después no se cumplieron y que también es en esa decepción y en esa frustración que empiezan a aparecer estos monstruos. Bueno, Nuria, como siempre te agradecemos un montón que hayas compartido con nosotros estos minutos en la mateada y te despedimos hasta la próxima, si te parece. Dale, bueno, muchísimas gracias por invitarme.